y la verdad es que pues ya es sería muy apresurado, estarían muy presionados, entonces no va a ser para entregar, pero háganlo ustedes, a lo mejor después, ¿no? Que termine el curso como un ejercicio de establecer sus riesgos para las enfermedades que hayan asentado ahí en el árbol, ¿no? Sobre todo las multifactoriales o como tal, si había alguna enfermedad genética. Y si tienen alguna duda, pues ya saben, me escriben y la resolvemos como un ejercicio para ustedes de saber sus riesgos para esas enfermedades, ¿no? Que hay en su familia. Pero ya no va a ser para entregar, va a ser para que ustedes lo hagan como un ejercicio propio, ¿no? Entonces, bueno, retomando la clase, estábamos con la categoría de los trastornos de diferenciación sexual 46XX y la subcategoría, por así decirlo, el grupo más frecuente es el de exceso de andrógenos y por mucho el más frecuente, la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, recuerden que es muy importante en el abordaje clínico, no solo para el árbol genealógico, el examen físico para ver si hay dismorfias, porque eso nos orientaría hacia otro grupo de padecimientos. Y si no hay dismorfias, recuerden que es muy importante el examen físico cuidadoso y a detalle de genitales externos. Palpar gónadas es fundamental, si no las logran palpar, entonces de todos modos habría que hacer una investigación siguiente, que sería imagen, pero pues eso ya nos da una orientación, ¿no? Hacia el abordaje y hacia el grupo de padecimientos que se están buscando. Entonces, para hiperplasia suprarrenal congénita, pues no se van a palpar gónadas cuando veamos estas medicinas, pero cuando veamos estos órganos genitales externos, al palpar el parecer y escroto, no palparían gónadas porque no hay una diferenciación testicular, si hay más bien una diferenciación ovárica adecuada, por lo tanto, pues no se palparían gónadas. Y además, la exploración física completa y adecuada determinaría que hay una hipostasia, ¿no? Eso, a final de cuentas, podría ser una ambigüedad y hay que evaluar más. Entonces, dentro de ese grupo está acá la hiperplasia suprarrenal congénita, no se palpan gónadas, era lo que antes se llamaba como pseudohermafroditismo femenino, y el resto es para las otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Pero aquí queda, por eso ya la circulé, y en la otra, pues, ¿qué laboratorio y gabinete realizar? Pues, primordialmente cariotipos, sí, para todos, en realidad, acá para todos hay que hacer cariotipo dentro del abordaje de un trastorno de diferenciación sexual, siempre se requiere cariotipo, de ahí partimos, ¿no? En muchos casos, 46XX, 46XY, y pues en este caso, hidroxiprogesterona en plasma. Aunque ya se haya tomado la muestra en papel filtro, ya se esté procesando, es súper importante, incluso ya aunque haya regresado el resultado y por ejemplo sea un falso negativo, porque pues sería un falso negativo para hiperplasia suprarrenal, si nosotros estamos sospechando hiperplasia suprarrenal por las características clínicas, etcétera, es importante que no nos quedemos con la determinación del tamiz, sino que hagamos la medición de plasma de 17 de progesterona, porque recuerden que tamiz, lo vamos a ver cuando veamos resinatos del metabolismo y la parte de tamiz. Recuerden que tamiz, los estudios de tamizaje literal son esto, pero no eso, son una orientación, una sospecha, pero no es el diagnóstico, no son estudios diagnósticos. Siempre hay que complementar con un estudio de tamizaje positivo o sospechoso, complementar con más estudios, ya sea, pues en este caso, como lo estamos viendo, en plasma o molecular, ¿no? Incluso para fibrosis quística ya el confirmatorio es prácticamente molecular, etcétera. Entonces, acuérdense, tamizaje, pues es eso, una sospecha, pero el diagnóstico lo van a dar otros estudios que se hagan posteriormente. Y ahora sí sabemos esto. Entonces, cariotipo y 17 hidroxiprogesterona en plasma.
Recuerden que además no solo es la dihidroxiprogesterona, hay que medir niveles de androstenediona y de dehidro después de la estimulación con ACTH. Esto usualmente lo hace ay, el endocrinólogo, hace estos test de respuestas después de estimulación con ACTH. Recording is on. Y los valores elevados pues nos darían el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita junto con las manifestaciones clínicas. El diagnóstico 100% confirmatorio, ya habíamos mencionado, es el molecular. En muchos casos no se va a poder realizar, ¿no? Todavía son caros y poco accesibles. Entonces, a final de cuentas, si tenemos los valores elevados y la presentación clínica, ya se hace el diagnóstico y hay que iniciar el manejo. El manejo, entonces, recordando, son glucocorticoides y mineralocorticoides para la variedad clásica o perdedora de sal. Hay una variante de tratamientos que se pueden usar en cuanto a glucocorticoides y mineralocorticoides. Ya se tiene que individualizar cada caso. Pero eso es muy importante. Y también creo que les mencionaba, ¿no? Hay que orientar a la familia en todos los aspectos. Obviamente, pues dentro del manejo está el asesoramiento genético, ya habíamos platicado, pero que no se pierda la continuidad del seguimiento, sobre todo del tratamiento, ya sea con pediatra o si lo está llevando específicamente con el endocrinólogo pediatra, cuando pasa de la edad pediátrica a la adulta, para que no se pierda y no tenga riesgo de crisis suprarrenal, que sí las puede tener si se pierde el tratamiento, ¿no? Si descontinúa el tratamiento. Entonces eso es muy importante, súper importante. Y el otro punto es la cirugía. La cirugía, pues, a final de cuentas, evitar las complicaciones orgánicas, decíamos, bueno, la situación de ciclo menstrual en la adolescencia. También, por ejemplo, no había mencionado, pero infecciones de vías urinarias recurrentes también se previenen con la cirugía. El equipo entonces quirúrgico sí tiene que ser, sí hay que hacer un plan completo del abordaje quirúrgico, el cirujano pediatra, el urólogo, justamente en ese sentido, ¿no? Porque sí vimos, ¿no? Hay solo este seno urogenital único, el hecho de que sea así la estructura, la morfología, pues sí aumenta el riesgo para infecciones de vías urinarias y recurrentes, ¿no? Persistentes. Entonces, esto es importante en ese sentido, lo orgánico, lo biológico, pero pues lo que comentamos es importante en el sentido de la adaptación psicosocial, que no haya alguna situación extra que se le, pues para el paciente, el manejo y para los familiares, ¿no? Es complicado en ese sentido también, pero que no haya un factor extra que complique, ¿no? La adaptación psicosocial. Y entonces, ya, pues sí, ya hay mucha más experiencia. La verdad es que los resultados cada vez, los que se obtienen son más óptimos en las cirugías para plastías, por ejemplo, genitales, etcétera, ya son mucho más óptimos. Entonces, pues sí puede haber resultados adecuados. Van a intentar eso, que el resultado sea lo más óptimo posible para apoyar en ese sentido al paciente, no, y a la paciente. Sobre todo en estos casos 46XX veíamos los estadios para el 3 al 5. Pues sí nos van a requerir esta opción quirúrgica y ya establecerán también bien el manejo y el abordaje, ¿no? El plan. Eso sería en cuestión de, bueno, antes de pasar, ¿qué se mide en el tamiz neonatal para hiperplasia suprarrenal? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? ¿Se acuerda? ¿Lo deduce? En el papel filtro, el tamiz neonatal, pues se toma una muestra de sangre, goteo por goteo,
en estos papelitos que justamente son los papeles filtros que tienen los circulitos. Si es de bebecito, pues usualmente de talón, no exclusivamente de talón, ¿no? A veces se toma la muestra de sangre y se gotea. No precisamente. Acá, por ejemplo, en para hiperplasia suprarrenal congénita, lo que se mide es justamente el metabolito precursor, que sería el que se eleva en el diagnóstico que se hace en sangre, que sería la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, por ejemplo, en tamiz, el confirmatorio a final de cuentas, que sería en sangre, es el mismo que el metabolito que se midió en papel, en el papel filtro, en sangre seca, sería el mismo. Entonces, eso hace, pues, que también sea muy bueno en ese sentido, ¿no? Mide el mismo metabolito que nos va a hacer el diagnóstico como tal en plasma. No están exentos de resultados falsos negativos ni falsos positivos. Por eso, como les mencionaba, los tamiz son esos, son orientativos y son de sospecha, pero podría estar negativo y de todos modos nosotros estar viendo los datos clínicos de ambigüedad de genitales, incluso a lo mejor ya está haciendo crisis suprarrenal. Y entonces, aunque esté negativo el tamiz, tenemos que ir al confirmatorio, que sería la 17-hidroxiprogesterona en plasma, en sangre, y los valores hormonales de androstenediona. Entonces, en tamiz, para hiperplasia suprarrenal congénita, también lo que miden es la 17-hidroxiprogesterona. La metodología es diferente porque se obtiene de sangre seca, ¿no? De papel filtro, sangre seca, pero es el mismo metabolito, valores mayores, ya depende del laboratorio. Ponen sus puntos de corte y sus valores de referencia, pues nos darán si está aumentado, es sospechoso de hiperplasia suprarrenal congénita y hay que evaluar ahora en sangre la 17 más las hormonas, etcétera, ¿no? Bueno, eso primero, vamos a ver el tamiz, el resto de cosas que se miden también es una ventaja que ya esté más estandarizado el tamiz en el sentido de enfermedades, número de enfermedades y enfermedades que se tamizan. Pues antes algunas instituciones solo tamizaban hipotiroidismo, ¿no? Pero ahora pues ya está un poco más estandarizado, incluso ya está tamices muy amplios, que le llaman el ampliado, es más bien un tamiz amplio. Y pues ahorita estamos viendo en el sentido de hiperplasia suprarrenal congénita la importancia de diagnosticar temprano, sobre todo cuando es variedad, que es la mayor parte de los casos, la variedad clásica o perdedora de sal, para evitar las crisis suprarrenales. Entonces, las enfermedades que se tamizan y en general los estudios de tamizaje, muy en específico el tamizaje neonatal, pues se hace para justamente dar un tratamiento pronto, temprano, y evitar el riesgo de mortalidad para el paciente y también las complicaciones asociadas. Si no y sobre todo lo van a ver, son enfermedades las que se tamizan que tienen un tratamiento. Por ejemplo, en este caso, glucocorticoides, mineralocorticoides. Por ejemplo, fenilcetonuria, la restricción de fenilalanina en la dieta, ¿no? La lechita, ¿no? La fórmula libre de fenilalanina. Galactosemia, lo mismo, manejo de control de aporte de lactosa, etcétera, ¿no? Entonces, son enfermedades que tienen un tratamiento y que entonces al hacer un diagnóstico muy temprano se puede iniciar también rápido el tratamiento y evitar las complicaciones. Entonces, por eso también lo que les mencionaba es súper importante que le den seguimiento a los tamices. Pareciera, ¿no? En muchas ocasiones, nada más se toma la muestra, sale, se manda y si llegó o no el resultado, pues quién sabe, no me entero nunca si llegó o no. Y sí puede pasar que no regresen y no se contacten directamente con la unidad tratante, la institución, y sea un tamiz positivo para cualquiera de las enfermedades y ya pasó un mes y no se dio el tratamiento y ese pequeño ya puede tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, para fenilketonuria, pues el riesgo de desarrollo grave, bueno, de alteración grave del sistema nervioso central por convulsiones, pues es lo prioritario, ¿no? Entonces, es muy importante que le demos el seguimiento a los tamices.
Si no estamos recibiendo pronto el resultado de un tamiz, hay que contactar al laboratorio para que nos diga, ¿no? Ese tamizaje, cómo va, qué resultados son, porque pues ahí podríamos evitar muchas de las complicaciones de estas enfermedades, que pues sí, en algunos casos son tan graves, por ejemplo, como el riesgo de muerte. Ok, entonces pues eso lo vamos a platicar más a detalle en la clase de errores innatos con tamiz, pero tengan en mente, si se tamiza es porque se puede dar un tratamiento y ese tratamiento va a evitar muchas situaciones de complicaciones. Ok, la otra enfermedad pues relativamente frecuente, el otro trastorno de diferenciación sexual relativamente frecuente del grupo 46XX es la 46, trastorno de diferenciación sexual 46XX testicular. Este ya no entra en la categoría, en el grupo de exceso de andrógenos. Ese era hiperplasia suprarrenal. Este ya era así en la categoría de disgenesia gonadal, o sea, de alteración en la diferenciación gonadal, en este caso la diferenciación ovárica. Y el fenotipo es completamente contrastante. Vean, los 46XX, los TS46XX testiculares, son usualmente no sindrómicos. Bueno, no es que sean usualmente no sindrómicos, más bien, los no sindrómicos tienen una frecuencia de 1 en 20.000 a 1 en 25.000 recién nacidos. Eh, Se caracterizan por, vean, pues sí, no es tan, tampoco frecuente, tampoco no es 1 en 1.000.000, 1 en 100.000, es 1 en 20.000 a 1 en 25.000, pero pues sí contrasta, ¿no? Con hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo. Y, y pues tienen el cariotipo 46XX. Los genitales externos son masculinos, de normales a ambigüedad. Hay testículos bilaterales. Decíamos, esta sí es una alteración en la diferenciación gonadal. Entonces aquí hay testículos bilaterales, sin embargo hay azospermia y hay ausencia de derivados medianos. El fenotipo es completamente diferente y contrastante. El 15% de los pacientes se diagnostica al nacimiento porque hay una ambigüedad genital. ¿Qué sería la ambigüedad genital? En este caso son genitales con ambigüedad masculina, ¿no? Serían las hipospadias, o sea, casi siempre hipospadias, ya dependerá del tipo de hipospadia, pero ese sería el dato primordial. Eh, pero vean, no es un porcentaje, la mayor parte de los pacientes por este porcentaje, pues se estaría diagnosticando después porque sería aquí, como mencionaba, masculino normal. Pues bueno, esa es la dificultad en los diagnósticos. Ya se diagnosticaría tardíamente por el resto de manifestaciones de aparición tardía. Porque justamente lo que es en la proporción restante se presenta el diagnóstico después de la pubertad. ¿Por qué? Porque hay vello púbico y tamaño de penes normales, pero los testículos son pequeños y es primordialmente hay ginecomastia y ya incluso si se han diagnosticado ya adultos que están buscando el embarazo, pues son fértiles, ¿no? ¿Por qué? Porque son azospérmicos, hay azospermia. Se debe en general a una ganancia de función de los genes que tienen que ver justamente con la diferenciación testicular. Recuerden que estábamos hablando de un cariotipo 46XX. Entonces, ¿por qué tendría un cariotipo 46XX una dosis de gen de diferenciación testicular? Bueno, lo más frecuente, 90% de los casos, que no son sindrómicos y que no son forma de herencia, una forma de herencia familiar, se debe a que se translocó el gen SRY al cromosoma X o a un autosoma por un error en la recombinación durante la espermatogénesis, o sea, en la espermatogénesis de el padre progenitor de ese paciente, o sea, no en el paciente, sino en el padre, cuando hacía la recombinación XY, recuerden que por eso lo mencioné, ¿no? Al principio, X y Y hacen recombinación en regiones que son casi 100% homólogas. No son completamente homólogas, pero se parecen mucho. Y la tienen que hacer, si no, no continúa meiosis, se genera meiosis aquiasmática, etc. En esa recombinación, lo más importante es que el SRH, pues una recombinación no homóloga, ¿no? Porque no tenemos SRY en el X. Hace una recombinación no homóloga y pasa al X, y entonces ganamos a final de cuentas el XX
Bueno, ese X que ya después se va a juntar con el X del ovocito, ese X gana, por eso se dice ganancia de función al SRY. Nosotros no tenemos dosis de SRY como XX. Y de hecho el masculino también solo tiene una dosis de SRY, ¿no? Entonces aquí sería una ganancia de función porque no tendría que estar y estar. Y eso es ganancia de función. O también puede ser a otro autosoma, porque haya hecho igual el Y, una combinación ahí rara con un autosoma. Lo más frecuente es al X, pero pues la situación es que hay SRY en ya sea el X o en un autosoma, en un cariotipo 46XX, eso ya va a desajustar completamente la diferenciación. Si se va, vean, a diferenciación testicular, hay testículos, pero al final de cuentas, como tenemos la doble dosis de X y no la presencia del resto de Y, no del Y, sino del Y, el resto de genes del Y, aquí viene, no, ¿dónde viene? Acá. La ausencia de los genes del cromosoma Y, o sea, solamente está presente ese RY, pero no el resto de genes del cromosoma Y, que regulan la espermatogénesis, no están, entonces produce justamente la muerte de células germinales y las de Leydig. Ahorita vemos todo el tratamiento, y entonces, pues justamente eso hace que no haya espermatozoides. A lo mejor hubo espermatogonias, sí, podría haber sido, pero esas espermatogonias se pierden, mueren, por así decirlo, se van a apoptosis. A final de cuentas, no se diferencia bien el testículo. Se diferencia sí porque hay SRY, pero no se diferencia adecuadamente porque no están el resto de genes de diferenciación espermatogénica del Y. Entonces, pues es todo un relajo, ¿no? En ese sentido. Y pues ya, se hace una disgenesia justamente gonadal, es una alteración de la diferenciación gonadal. Se va hacia testicular, tendría que haber sido ovárica, ¿no? Se va hacia testicular. Una pequeña proporción de los casos se puede explicar por duplicaciones o deleciones de regiones promotoras o potenciadores de miembros de la familia SOX. Vimos que SOX9 es quien mantiene la diferenciación testicular, pero no es el único. También SOX3 y SOX10 tienen acción o podrían tener acción como promotores, sobre todo de SOX9. Entonces, si se duplican o si se deletan, pues también puede haber una función inadecuada, una transcripción y luego una traducción inadecuada y la diferenciación ya también se altera. Hasta el 20% sí se ha atribuido como tal a una duplicación de SOX9. Recuerden que SOX es quien mantiene. Y recuerden, o su región reguladora que se llama TESCO. Recuerden que cuando es diferenciación ovárica, porque es un cromosomas sexuales XX, los genes que intervienen en diferenciación ovárica son prácticamente para que inhiban a SOX9. Aquí, como estaría duplicado SOX9, o sea, sería doble dosis de SOX9, no hay suficiente inhibición porque hay más que inhibir, entonces no se inhibe adecuadamente, hay más dosis que inhibir, una dosis completa más de SOX9, genes como beta-catenina, WNT, FOXL2 no inhiben completamente el duplicado de SOX9 y por eso se va y se mantiene esta diferenciación testicular que pues sí, se diferencia hacia testículo, un testículo no adecuado porque faltan el resto de genes del Y, y pues sobre todo eso en cuestión de espermatozoides va a justamente a alterar, no va a haber espermatozoides, hay asospermia, pero diferencia completamente, ¿no? O sea, tanto que se presente ese reye como se mantenga acción de SOX9, que no se inhibe, pues va a ser una diferenciación hacia el testículo. El tratamiento en estos casos son con testosterona. ¿Por qué? Porque vean, este es un paciente con 47X testicular. Tiene 4.2 años aquí, a esta foto. Estos órganos externos son masculinos. Pene, tamaño adecuado. Acá están testículos. Pues sí, los testículos serán no funcionales para células germinales, pero están presentes, no escroto, testículos. Y aquí en la imagen, o sea, ya imagen abdominal, no hay, recuerden que no hay mullerianos.
no hay ovarios, no hay útero, no hay cúpula vaginal. Entonces, este es un fenotipo masculino. No hay ninguna situación como tal que indique que porque sea un cariotipo 46XX se tenga que hacer una cirugía feminizadora, porque es un fenotipo masculino. Además, los pacientes usualmente se identifican como masculinos y no tienen mullerianos, no hay ovarios, no hay útero, no hay cúpula vaginal. Entonces, estos son pacientes que, a pesar de que el cariotipo sea 46XX, la presencia de SRY o la duplicación de SOX9, etcétera, lo que sea, diferenció hacia un fenotipo masculino. Entonces, lo que hay que apoyar es con tratamiento hormonal, que en este caso sería testosterona, para la ginecomastia, porque, por ejemplo, este paciente hicieron un follow-up, se le dio testosterona desde esta edad porque se hizo un seguimiento, porque se hizo el diagnóstico a esta edad y se dio testosterona. Esto previno que la aparición de vello fuera, bueno, que fuera la aparición de vello adecuada en el momento adecuado, pero sobre todo la ginecomastia, no presentó ginecomastia. Y si hay otros pacientes que no se hizo el diagnóstico hasta edad adulta, por ejemplo, estas parejas que buscan embarazarse son azospérmicos, se hace el cariotipo 46XX, y si desarrollaban ginecomastia, o sea, si tenían ginecomastia. Entonces, la testosterona apoya en ese sentido, que la ginecomastia sea menor, que caracteres sexuales secundarios se presenten vello, axilar, genital, etcétera, facial, voz, etcétera, se presenten. Y pues bueno, en cuestión de invasión, la verdad es que no estoy muy segura, tendría que revisar el dato, pero al menos ellos se identifican como masculinos, ¿no? Entonces, el tratamiento sería con testosterona, ninguna otra situación de cirugía, etcétera, a menos que estos casos, ¿no? 15% que sí tienen ambigüedad genital, que tengan hipospadias, pues sí, sí podrían requerir el abordaje quirúrgico, ya tendría que ser evaluado igual por el urólogo, el equipo quirúrgico, y podría requerirse, pero estos casos, ¿no? Justamente. Y ya, ok. Entonces, sí hay otro, el TDS 46XX por disgenesia, bueno, con disgenesia gonadal, con alteración de diferenciación gonadal, que es el ovotesticular, que sería lo que previamente se llamaba como hermafroditismo verdadero. Ese lo vamos a ver al final para que podamos hacer como la comparación de 46XY con 46XX, ¿no? Que tengamos así como que a la par los datos, pero estos pues son los más frecuentes, de 46XX, hiperplasia suprarrenal congénita y disgenesia gonadal. Bueno, no es disgenesia gonadal, es 46XX testicular. Los otros de justamente disgenesia gonadal y ovotesticular lo vamos a ver al final para que tengan la comparación de XY con XX, fenotipo XY con fenotipo XX. Ok, entonces ya lo veremos. El lunes terminarían con esto. Bueno, pues tengan bonito fin. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Y nos vemos. Recording has stopped.